Bendiciones, Dios te bendiga grandemente a ti que me escuchas en este día. Recibe la bendición del Señor, recibe la fuerza nueva, fuerzas, aliento, vivificación en tu espíritu, que todo sequedal se vaya de tu vida, que tengas oídos abiertos a lo que el Señor quiere hablarte hoy. Porque cada día es nuevo para Él, nuevas son las misericordias que Él derrama sobre tu vida, son oportunidades nuevas. Cada día Él se manifiesta sobre sus hijos para cuidarlos, para protegerlos, para hacernos muchas veces volver al altar, volver a su presencia, derramando nuestro corazón a Él, derramando nuestra vida delante de su santa presencia. Él nos da esa oportunidad diaria de humillarnos delante de Él, de venir a Él con solicitud, con prontitud. Por eso no temas si te encuentras agobiado por alguna circunstancia, porque muchas son las pruebas. Angosto es el camino, lo dice la palabra, que es angosto el camino que lleva a la salvación. Cuando se dice que es angosto es porque por allí, por ese camino no podemos transitar con lo nuestro, solamente vamos a transitar ligeramente, despojados de nosotros mismos, sin ningún peso, ninguna carga, solamente Él y su Santo Espíritu es el que nos conduce por ese camino estrecho, por ese camino recto, por ese camino que Él ha abierto para su iglesia. Por eso es tiempo de tomar nuestra vida y humillarla delante de Él, de sacar tiempo para estar en su presencia, disponiendo nuestro corazón para escuchar los dichos de su boca, buscándole mientras pueda ser hallado, porque Él se mueve por tiempos y son tiempos donde Él está llamando a su iglesia. Está llamando a su iglesia a humillarse delante de su presencia. Está llamando a su iglesia a venir al altar, a buscarle en el altar. Cuando Él te da tiempo, la oportunidad es ahora. No esperes otra oportunidad. La oportunidad es ahora. Es ya que tú te humilles delante de Él, que le busques, que dejes toda religiosidad, que no dependas de la comunión de un hombre, ni corras a lo que un hombre pueda decirte o hacer, sino que busques a Dios en la intimidad, que le sigas en la intimidad, porque muchos son seguidores de hombres, muchos corren a la iglesia por ver o por escuchar a un hombre, o muchos están adheridos simplemente a las palabras humanas, al humanismo. Este mundo está lleno de humanismo, de palabras fingidas, de palabras huecas, pero todo aquel que tiene a Cristo no va a ser removido, va a tener sus pies sobre la piedra, sobre la roca que es Él, porque Él es la roca. Y aunque vengan circunstancias difíciles, tu casa no será removida. Y aunque vengan vientos y soplen aún, y dice que los ríos golpeen la casa, nunca será removida. ¿Por qué? Porque su fundamento es el Señor. Ese es el fundamento. La palabra de vida para este día que el Señor nos regala está en 1 Corintios, el capítulo 11, el verso 1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si hay algo que el apóstol Pablo podía decir con toda firmeza, eran estas palabras: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, porque Él se negó totalmente. Él vivió una vida completamente abnegada, completamente sujeta a Dios. Después de recibir aquella visión celestial, después de haber sido derribado, de haber dejado su orgullo a un lado, su prepotencia, su arrogancia, de haber sido quebrantado y de pasar 17 años en el desierto, en un proceso que Él vivió. Vemos cómo obró el Espíritu Santo allí en su vida. Si hay algo que Él podía decir, es que
imitasen su conducta, siguiesen lo que verdaderamente Él había hecho. Un camino de despojamiento, un camino donde Él había abandonado lo suyo propio, todo lo había dejado por amor al Señor. Él recibió esa visión celestial y se apropió de ella. Dios te ha hablado algo, Dios te ha dicho algo, se ha revelado a tu vida. Aprópiate de lo que Dios te ha dicho. Mantente en la firmeza de ser ese imitador de Cristo, de que tu vida verdaderamente manifieste el Evangelio del Señor Jesucristo. Una de las palabras que decía Charles Spurgeon era que el principal sermón o predicación de una vida lo predicaba con su conducta. Si hay algo que respalda verdaderamente a un siervo de Dios, a una mujer de Dios, es su conducta. Y no simplemente la conducta que tenga alrededor de las personas, porque qué fácil es permanecer bien o aparentando estar bien delante de la gente. Es en la intimidad, es en la intimidad donde verdaderamente Dios conoce la integridad. Si verdaderamente somos íntegros, vemos cómo Pablo vivía de acuerdo a lo que Dios le había encomendado. Sus palabras estaban en total armonía con sus acciones. Él no era que viviese independiente de lo que verdaderamente él predicaba. Él enseñaba con ejemplo, un ejemplo en todo. Su vida era un ejemplo, su vida misma era la predicación. Vivía de acuerdo a las palabras que salían de su boca. Esas palabras eran la armonía de las acciones que él vivía como ministro del Evangelio, como predicador del Evangelio, como ese ejemplo a seguir en todo lugar donde el Señor lo enviaba. Sabía que tenía la responsabilidad de ello, de conducir a otros a los pies de Cristo, y que sus acciones podían ser el puente o el tropiezo para poder que muchos llegaran al Evangelio. Por eso, como cristianos, tú y yo somos responsables de tener un excelente testimonio, un testimonio que aliente a los demás a seguir a Dios, un testimonio que los demás puedan ver en uno las acciones que verdaderamente testifican de Cristo, que testifican de su amor, de su humildad, de su mansedumbre, de todo lo que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Aún a pesar de que tú y yo vivamos momentos difíciles, que tú estés atravesando cosas duras aún en tu casa, con un hijo, con un esposo. Por eso la palabra también implica, cuando Pablo le decía a las mujeres casadas que fuesen testimonio, aún para sus esposos inconversos, que los ganaran sin palabra. ¿Cómo puede ganar uno a un hombre inconverso sin palabra si no es con el testimonio de Cristo, con un testimonio verdaderamente que representa ese amor verdadero, o a un hijo que no quiere nada con Dios? Es como un ejemplo de humildad, de abnegación, de una madre que está allí, que le suple, que le ayuda, que sin importar no le está juzgando, no le está señalando, no está sacando todas las veces sus fallas, no le está acusando todas las veces, sino que antes bien le cubre con oración. Puede él venir a esa persona, a su madre, a su padre, y ver ese ejemplo de amor, de humildad allí. Puede venir y acercarse y encontrar esa palabra de amor, esa palabra de restauración, esa palabra de vida, esa palabra de vivificación. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos verdaderamente ejemplo para los demás y que con una vida honesta muchos puedan llegar al conocimiento de Cristo. Por eso también Pablo estaba convencido que el ejemplo a seguir que podía dejar en aquellos que eran sus discípulos, como lo fue Timoteo, él mismo le dio este consejo. Le dijo a Timoteo, allí en primera de Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta,
en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Debemos ser un ejemplo de fe, que no te encuentren desvalido un día y que tú empieces con palabras de incredulidad, porque no puedes ser un ejemplo de incredulidad que lleve a los demás a dudar de Dios. Es que nunca me escucha, es que yo le hablo y pareciese que no me oyese. No, tú no puedes referirte a Dios de esa manera. Dios te oye, Dios te escucha. Lo que sucede es que las respuestas que Él tiene para tu vida de pronto no son de acuerdo a como tú las estás esperando que sucedan, o no es el tiempo en que sucedan, pero Él envía respuestas a ti. Puedes ser testimonio aún de una mujer que clama o de un hombre que intercede por su casa y que prontamente va a recibir respuestas de parte de Dios. Al testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho, si tú miras hacia atrás vas a darte cuenta por el camino donde Dios te ha traído, por todo lo que Dios te ha hecho pasar, que no ha sido en vano, que no ha sido en vano. Así como Timoteo fue enseñado por su abuela, por su madre, a ser un hombre de fe, que desde la niñez él fue enseñado. Así Pablo le estaba diciendo a él que debía de tener esa fe constante, ese testimonio de palabra y de conducta, de hechos, que fuesen verdaderos a lo que él testificaba con su boca. Por eso cuando somos buen ejemplo, las cosas funcionan bien. De hecho, tenemos un respaldo de Dios y una eficacia de Dios cuando hay testimonio verdadero. Siempre Dios usará el tiempo para manifestar que tú eres en Él. Él usará el tiempo para que se vea los resultados de cuánto tú verdaderamente le has amado. Él va a testificar de ti con hechos reales, porque Dios hablará de ti y Él mismo mostrará si tú has sido un hombre, una mujer de fe. Él testificará de ti y hará que tú seas un testimonio aún para tu casa, que reconozcan tarde o temprano que realmente tú le temes a Dios y al Dios al que tú sirves. Él se manifestará con hechos verdaderos. Por eso aún el mismo Señor Jesucristo fue un ejemplo para seguir y su testimonio de vida lo acompañó hasta el fin donde Él estuvo allí en esa cruz. Hasta el fin Él testificó de que era el Hijo de Dios y de su dependencia del Espíritu Santo de Dios, de su vida de oración, de su integridad, de su obediencia al Padre, con una obediencia contundente, con una obediencia completa. Y aún el Padre testificó de Él, lo testificó y aprobó su vida, aprobó, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así es Dios, testificará de ti, porque el testimonio es muy importante. Es muy importante. ¿Qué escasea hoy la iglesia? La iglesia escasea de testimonio, de un testimonio real, de un testimonio verdadero, de pastores reales, de siervos de Dios verdaderos, que no busquen la lana y la leche de las ovejas, sino que busquen verdaderamente la restauración de las vidas. Muchos aparentan ser, pero tarde o temprano esas máscaras caerán las máscaras de los que se dicen ser y no son. Todo eso quedará en evidencia, porque tarde o temprano los hechos se verán, aún en la familia. Porque muchos dicen ser y no son en las familias, pero Dios mismo testificará en medio de la familia, levantará un testimonio de lo que es de Él, porque lo que es de Él, Él lo respalda. Él deja ver lo que es de Él, lo que es verdadero. Porque el Señor, todo lo del Señor es justo, todo obra en justicia. Las palabras del Señor son palabras justas, los hechos de Él son hechos justos. Por eso sus siervos, aquellos que verdaderamente testifican de Él y viven una vida de piedad, viven vidas justas, sabias, verdaderamente son
dignos de imitar y de seguir, porque su vida es humilde y es anegada a la vida de Cristo. Por eso Pablo durante toda su vida fue un ejemplo de conducta. Después de que él ya recibió aquella visión celestial, empezó a ejercitar esa vida en el Espíritu y a vivir con una real conducta, de tal forma que tenía toda la autoridad moral para amonestar, para poder guiar, para poder instruir esos discípulos, para poder enviarlos, para poder manifestar lo que Dios quería hacer en ese tiempo por medio del apóstol Pablo. Testificar aquel evangelio de la gracia. Porque hoy en día muchas veces se piensa que el ministro que ejerce autoridad sobre la grey, que es equivalente a manipular la grey, a cogerla y hacer con ella lo que quiere, a dejar sentado un precedente de que él es la autoridad y que los demás no tienen nada que decir, que los demás son mudos ante lo que él dice o decide. Y no es así. El apóstol Pablo mostró siempre que era un cuerpo, por eso dejaba ancianos en diferentes lugares, en las iglesias, para que dirigieran, para que ellos estuvieran allí por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guiara y dirigieran, pero muchos hoy se levantan y se creen en esa autoridad y conducen a la iglesia hacia ellos, negando así el testimonio de Cristo. Muchas veces se piensa que el ejercer autoridad sobre la grey es equivalente solamente a dar órdenes y dejar que todos los miembros solamente manejen o vivan en torno a esas órdenes, a esas instrucciones. Pero el evangelio que nos enseñó el Señor Jesucristo no es así, no es así. La gran comisión nos habla en Mateo 28, nos dice la gran comisión, lo que es el mandato del Señor, lo que Él nos dejó, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, un precedente Dios dejó por medio del Espíritu Santo, que se levantaran líderes piadosos, hombres, mujeres de Dios, piadosos, que testificaran de Cristo, que mostraran con hechos de vida, así como tú y yo en nuestras casas, testificar que verdaderamente amamos a Dios. Si amamos a Dios, los hechos lo manifestarán. Los hechos de vida, de tu vida, de mi vida, van a manifestar verdaderamente que Cristo reina, que somos hijos de Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios si nuestros hechos nieguen la eficacia de nuestras palabras. Si somos hijos de Dios, debemos de andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Bendigo tu vida con toda bendición en el Señor Jesucristo, y que cada día puedas testificar de Él con tu vida, con tu ejemplo, con palabras y con hechos que respalden tus dichos. En el nombre poderoso de Jesús recibe toda bendición en el Señor Jesucristo. Amén.